Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Gómez, del Grupo 9. Buenos días, mi nombre es Eduardo Ramírez y curso la materia química por SAE. Sólido. Uno de los 4 estados de agregación de la materia. Se caracteriza porque opone resistencia a cambio de forma y de volumen. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas. Características. Manteniendo constante la presión a baja temperatura, los cuerpos presentan de forma sólida y encontrándose entrelazados formando generalmente estructuras cristalinas. Esto confiere al cuerpo de la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Son, por tanto, agregados generalmente rígidos, incomprensibles, que no pueden ser comprimidos, duros y resistentes, poseen volúmenes constantes y difunden ya que no pueden desplazarse. Propiedades. Los sólidos presentan propiedades específicas. Elasticidad. Un sólido recupera su forma original cuando es deformado. Un resorte es un objeto en que podemos observar esta propiedad. Fragilidad. Un sólido puede romperse en muchos pedazos quebradizos. Dureza. Hay sólidos que no pueden ser rayados por otros más blandos. El diamante es un sólido con dureza elevada. Forma definida. Tienen forma definida. Son relativamente rígidos y no fluyen como lo hacen los gases y los líquidos, excepto a bajas presiones extremas. Volumen definido. Debido a que tienen una forma definida, su volumen también es constante. Alta densidad. Los sólidos tienen densidades relativamente altas debido a la cercanía de sus moléculas, por eso se dice que son más pesados. Flotación. Algunos sólidos cumplen con esta propiedad, solo si su densidad es menor a la del líquido en cual se coloca. Inercia. Es la dificultad o resistencia que opone un sistema físico o un sistema social a posibles cambios. En el caso de los sólidos, pone resistencia a cambiar su estado de reposo. Tenacidad. En ciencia de los materiales, la tenacidad es la resistencia que opone un material a que propaguen fisuras o grietas. Maleabilidad. Es la propiedad de la materia que presentan los cuerpos a ser labrados por deformación. La maleabilidad permite la obtención de delgadas láminas de material sin que éste se rompa, teniendo en común que no existe ningún método para cuantificarla. Ductibilidad. La ductibilidad se refiere a la propiedad que los sólidos de poder obtener hilos de ellos. Tipos de sólidos. Los sólidos pueden dividirse en 2 categorías, cristalinos y amorfos. Un sólido cristalino es aquel cuyo átomo, iones o moléculas constituyentes están ordenados en disposiciones bien definidas, mientras que en los sólidos amorfos las partículas que construyen no poseen un ordenamiento definido. Tipos de sólidos. Un sólido cristalino es aquel que posee una estructura interna organizada, la cual generalmente se traduce en una forma geométrica externa. Ejemplos de ellos son el cristal de cloruro de sodio, cristal de cuarzo, diamante, hielo, metales, formas comunes del azúcar, elementos de azúcar. Sólido amorfo, cuerpo sólido. Un sólido amorfo es aquel que carece de estructura interna organizada. Ejemplos de ellos son la madera, el vidrio, el caucho, el ópalo, el vidrio y los geles. Un cristal es una disposición simétrica de átomos, iones o moléculas, dispuestos en un modo tridimensional repetitivo. Si los centros de las unidades materiales se reemplazaran por puntos, el sistema de puntos resultante se llama una reticulado o red espacial o red cristalina, utilizando una red de líneas que unen los puntos del retículo. Una red cristalina puede dividirse en partes idénticas, llamadas celdas unitarias. Teóricamente, una red cristalina
puede producirse aplicando en 3 dimensiones su celda unitaria. Los tipos más sencillos de celdas unitarias son las celdas unitarias cúbicas. Es posible tener puntos en posiciones diferentes de las esquinas de la celda unitaria. En la celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo, un punto se halla en el centro de la celda. En la celda unitaria cúbica centrada en las caras de un punto se halla en el centro de cada cara de la celda. La celda unitaria cúbica simple contiene el equivalente de un solo átomo. La celda unitaria cúbica centrada en el cuerpo contiene 2 átomos. La celda unitaria centrada en las caras contiene un equivalente de 4 átomos. Los cristales están formados por átomos, iones y moléculas. Podemos clasificar a los cristales en 4 tipos de acuerdo a las clases de partículas que forman el cristal y a las fuerzas que las mantienen juntas. Los cristales iónicos, los iones positivos y negativos, están sostenidos a la red cristalina por atracciones electroestáticas. Debido a que las fuerzas son fuertes, las sustancias iónicas tienen puntos de fusión elevados. Los cristales iónicos son duros y frágiles, debido al movimiento de un plano de iones sobre otro. Los iones con la misma carga se repelen mutuamente. El cristal se rompe en pedazos. Estos son buenos conductores de electricidad cuando están fundidos o en una solución. Los cristales de moléculas. Las moléculas ocupan posiciones de red o reticulado en los cristales de los compuestos covalentes. Las fuerzas intermoleculares que mantienen las moléculas en la estructura cristalina no son tan fuertes como las fuerzas electroestáticas que mantienen juntos los cristales iónicos. Unos pocos compuestos moleculares se disocian muy ligeramente y producen bajas concentraciones de iones. Las redes cristalinas, los átomos, ocupan posiciones del retículo y están unidas por una red de enlaces covalentes. Todo el cristal puede considerarse como una molécula gigante. El diamante es un ejemplo de este tipo de cristal. Los materiales de este tipo tienen puntos de fusión elevados y son extremadamente duros debido al gran número de enlaces covalentes que tendrían que romper para destruirse la estructura cristalina. Sobre los tipos de cristales. Cristal iónico. Su definición: el cristal iónico es aquel formado por cationes y aniones. Propiedades: son duros, quebradizos, altos puntos de fusión, de 400 a 3000 grados centígrados, pobres conductores de calor y la electricidad. Como por ejemplo la mayoría de las sales sólidas, NaCl, CO3, Ki, CS, Cl, ZNS, etc. Algunos óxidos metálicos, MgO, CaO, Al2, O3. Cristal de red covalente. Su definición es: el cristal de red covalente es aquel formado por átomos unidos por enlaces covalentes en una red extendida y rígida. Como propiedades: son duros, alto punto de fusión a 1200 grados centígrados a 4000, malos conductores de calor y la electricidad a temperatura ordinaria. Como por ejemplo el diamante. Es una excepción porque conduce el calor. El grafito es blando y conduce bien la electricidad. El cuarzo. Cristal molecular. El cristal molecular es aquel formado por moléculas o elementos monoatómicos como los gases nobles. Sus propiedades normalmente son blandos, bajo punto de fusión, a menos 272 a 400 grados centígrados, malos conductores de la electricidad, en consecuencia, son buenos aislantes. Por ejemplo, cristales de los gases nobles, cristales de metano, azúcar,
hielo seco. Cristales metálicos. El cristal metálico es el formado por átomos de los metales dentro de un mar de electrones deslocalizados móviles que pertenecen al cristal en su conjunto. Como propiedades son blandos a muy duros, punto de fusión bajo o alto, es decir, de menos 39 grados centígrados a 3400 grados centígrados. Buen conductor del calor y la electricidad. Por ejemplo, todos los cristales de los elementos metálicos Na, Cu, Fe, K, entre otros. La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que producen al interaccionar un haz de rayos X, una determinada longitud de onda, con una sustancia cristalina. La difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la materia. Se mantiene la longitud de onda de la radiación. En la inherencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio. El fenómeno de la difracción puede describirse con la ley de Bragg, que predice la dirección en que se da la interferencia constructiva entre haces de rayos X y dispersados coherentes por un cristal. Segunda fórmula, NL es igual a 2D por seno de Q. La difracción de rayos en muestra policristalina permite abordar la identificación de fase cristalina, puesto que todos los sólidos cristalinos poseen su difractograma característico. Tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo, los estudios de polimorfismo, transiciones de fase y soluciones sólidas, medidas del tamaño de partículas, determinación de diagramas de fase, etc., se realiza habitualmente por difracción de rayos X. En algunos casos es interesante realizar el estudio de la evolución térmica de los difractogramas para conocer la evolución de la cristalinidad de la muestra, caracterizar los procesos de descomposición térmica, los cambios de fase que tienen lugar, etc. Se define como celda unitaria la porción más simple de la estructura cristalina, que al repetirse mediante traslación reproduce todo el cristal. Todos los materiales cristalinos adoptan una distribución regular de átomos o iones en el espacio. Celda unitaria. Se trata de un arreglo espacial de átomos que se repite en el espacio tridimensional, defendiendo la estructura del cristal. Se caracteriza por tres vectores que definen las tres direcciones independientes del sistema de tres vectores de coordenadas de la celda. Esto se traduce en 6 parámetros de red, que son los módulos A, B y C de los tres vectores, y ángulos alfa, beta y gamma, que forman entre sí tres vectores, forman una base del espacio tridimensional, de tal manera que las coordenadas de cada uno de los puntos de la red pueden obtener a partir de ellos por combinación lineal, con los coeficientes enteros. La posición de un átomo dentro de la celda unitaria se describe normalmente usando coordenadas fraccionadas. La simetría tracional de una estructura cristalina se caracteriza mediante la red Bravais. Existen 14 redes Bravais diferentes, y todas las estructuras cristalinas minerales conocidas encajan en una de esas 14 posiciones. Estas redes pueden ser tipo P, se denominan primitivas y tienen puntos de red en los vértices de la celda. Tipo I, red centrada en el interior. Esta está presente en puntos de red en los vértices de la celda y en el centro de la celda. Tipo F, red centrada en todas las caras. Presenta puntos de red en los centros de todas las caras, así como los vértices. Tipo C, red centrada en la base.
Una red tipo C se refiere al caso en el que la simetría traslacional coloca puntos de red en los centros de las caras delimitadas por las direcciones A y B, así como en el origen. Muchas gracias. Ahora le vamos a hablar sobre defectos en la estructura cristalina. La estructura cristalina es un concepto teórico que permite comprender cómo están formados los materiales. A partir del concepto de la estructura cristalina es posible explicar muchas de las propiedades que exhiben los materiales, sean estos cristalinos o amorfos. El plantear que un material clasificado como cristalino posee la estructura cristalina es una idealización que no siempre se cumple en los materiales reales. La forma como están colocados los átomos en un material real normalmente difiere de la posición ideal que se espera a partir de la estructura cristalina. Esas diferencias pueden explicarse planteando que el modelo de arreglo atómico puede poseer defectos. Para propósitos de estudio, los defectos se clasifican de la siguiente manera. Defectos puntuales. Se dan a nivel de las posiciones de los átomos individuales. Los principales defectos puntuales son los siguientes. Vacancias son puntos de red vacíos en la estructura del material. Estos lugares deberían idealmente estar ocupados por átomos, sin embargo, se encuentran vacíos. Átomos sustitucionales. En teoría, un material puro está formado exclusivamente por el mismo tipo de átomos. Los materiales reales no son 100% puros, sino que poseen impurezas, los cuales se definen como átomos diferentes a los átomos del material original. Cuando uno de esos átomos diferentes sustituye a un átomo original ocupando su punto de red, recibe el nombre de átomo sustitucional. Átomos intersticiales son átomos que ocupan lugares que no están definidos en la estructura cristalina. En otras palabras, son átomos cuya posición no está definida por un punto de red. Normalmente estos átomos se colocan en los intersticios que forman parte entre los átomos originales, por lo que se les llama átomos intersticiales. Defectos lineales. Se dan a nivel de varios átomos confinados, generalmente a un plano. Los defectos lineales más importantes en los materiales son las dislocaciones. Las dislocaciones se generan durante la solidificación o la deformación plástica de los materiales cristalinos y consisten en planos extras de átomos insertados en la estructura cristalina. Dislocación de aristas. Se ha incorporado un plano adicional en la red a lo largo de la arista de este plano. La red se ensancha o se reduce en forma alterada para acomodar el plano adicional. Dislocación de tornillos. Un sector de un grupo de planos de la red se ha movido una o más líneas de red respecto a los planos vecinos. Metales. Grupo de elementos químicos que presentan todas o gran parte de las siguientes propiedades físicas. Estado sólido a temperatura normal, excepto el mercurio, que es líquido. Opacidad, excepto en capas muy finas. Buenos conductores eléctricos y térmicos. Brillantes una vez pulidos y estructuras cristalinas en estado sólido. Formas comunes. Metales y no metales se encuentran separados en el sistema periódico por una línea diagonal de elementos. Los elementos a la izquierda de esta línea diagonal son los metales y los elementos a la derecha son los no metales. Los elementos que integran esta diagonal son borio, silio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato. Tienen propiedades tanto metálicas como no metálicas. Los elementos metálicos más comunes, algunos de ellos son aluminio, bismuto, calcio, cromo,
cobre, oro, hierro, plomo, magnesio, bueno, entre otros. Elementos metálicos se pueden combinar unos con otros, y también son elementos formados compuestos, disoluciones y mezclas. Una mezcla de dos o más metales, o de un metal y ciertos no metales, como el carbono, se denomina aleación. Las aleaciones de mercurio con otros elementos metálicos son conocidas como amalgama. Estado natural. De conformidad con su actividad química, únicamente los metales situados después del hidrógeno en la serie de las actividades de los metales LIK, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Podrán encontrarse en su estado libre o nativo. El cobre, el mercurio, la plata, el oro y los metales del grupo del platino son los únicos metales que se presentan en estado nativo en la naturaleza, aunque muchos de ellos se hallan también en forma de combinación. Los minerales cuya concentración del metal es suficiente para su extracción resulte provechosa, con 10% de cobre justifica económicamente su explotación, y un mineral con un 0,002% de oro constituye una mena valiosa de este metal. También es de importancia la composición del mineral. Una mena sulfurada que tenga un 46% de hierro debe desecharse por una mena óxido con menor proporción de metal. Propiedades físicas. Las propiedades físicas de los metales más importantes son las de tipo general, consideradas en cualquier sustancia, tales como la densidad, puntos de fusión y de ebullición, calor específico, conductividad calorífica, resistencia eléctrica, coeficiente de dilatación y compresibilidad, estructura cristalina, y las de tipo mecánico de gran interés técnico, que expresan la resistencia ofrecida por el metal a las distintas clases de esfuerzos que han sido sometidos. Los metales muestran un amplio margen en sus propiedades físicas. La mayoría de ellos son de color grisáceo. Por algunos presentan colores distintos. El bismuto es rosáceo, el cobre es rojizo, el oro amarillo. Entre otros metales aparecen más de un color, y este fenómeno se denomina pleocroísmo. El punto de fusión de los metales varía entre los menos 39 grados centígrados de mercurio y los 3410 grados centígrados de wolframio. El iridio, con una densidad relativa de 22,4, es el más denso de los metales. Por el contrario, el litio es el menos denso, con una densidad relativa de 0,53. La más baja conductividad eléctrica la tiene el bismuto, y la más alta temperatura ordinaria la plata. La conductividad en los metales se puede reducir mediante aleaciones. Todos los metales se expanden con el calor y se contraen al enfriarse. Ciertas aleaciones, como el platino e iridio, tienen un coeficiente de dilatación extremadamente bajo. Las propiedades mecánicas más importantes son las correspondientes a efectos de tracción, compresión, flexión, torsión, cizalladura, penetración, entre otros. La capacidad de deformación plástica de un metal para poder ser estirado en alambre se denomina ductilidad, y la plasticidad correspondiente a ser laminado o martillado en chapas delgadas recibe el nombre de maleabilidad. Los metales
más maleables en el orden decreciente son oro, plata, cobre, estaño, platino, plomo, zinc y hierro. El antimonio y el bismuto son muy frágiles, pues se rompen al martillado. El hierro dulce o forjado puede doblarse y torcerse sin que se rompa, y se dice que es muy tenaz. En cambio, el hierro colado o fundido se rompe al menor flexión y por tanto es frágil. En los metales predomina el carácter electropositivo, es decir, que tiene preferentemente a formas catiónicas y en sus compuestos siempre presentan número de oxidación positivo. El enlace metálico difiere del enlace iónico y del covalente y permite explicar muchas de las propiedades características del estado metálico. Estructura electrónica. Los metales y aleaciones presentan enlaces metálicos al constituir cristales metálicos. Este tipo de enlaces se encuentran en metales sólidos como el cobre, hierro, aluminio. En los metales, cada átomo metálico está unido a varios átomos vecinos. Los electrones del enlace tienen relativa libertad para moverse a través de toda la estructura tridimensional. Los enlaces metálicos dan lugar a las propiedades características de los metales. Hoy se acepta que este enlace no es precisamente entre átomos, sino un enlace entre cationes metálicos y sus electrones. El modelo más sencillo para explicarlo propone un ordenamiento de catión en un mar de electrones de valencia. La mayoría de los metales cristalizan en el sistema cúbico, aunque algunos lo hacen en el hexagonal y en el tetragonal.